Mi identidad en Cristo, día 4, audio 2. Hoy, siguiendo con el tema de una pregunta suave, veremos otro ¿hasta cuándo? Esa pregunta que Dios hace a veces para hacernos pensar, cambiar, reflexionar. El primer hasta cuándo que vimos fue dirigido al pueblo de Dios, un pueblo que no había entendido que el amor y temor a Dios es algo especial y no compartido. Lamentablemente ellos tenían un problema. Vivían por sus costumbres y no por sus convicciones. Tenían un pecado, la idolatría. Seguían adorando a los dioses de los pueblos que conocieron mientras peregrinaban por el desierto. Tenían que ver el propósito de Dios, que era definirse, decidir a quién seguir. Hoy veremos otro hasta cuándo, y está en 1 Samuel 16:1. Allí dice: Y el Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo le he desechado para que reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo lloraréis? Aquí la pregunta deja de ser ya grupal, de ser para el pueblo de Dios, para ser personal, para el hombre de Dios, para el profeta de Dios. El llanto de Samuel venía a causa de la desobediencia de Saúl, y la preocupación de él era el futuro de la nación. No dice en la Escritura si Saúl y Samuel llegaron a tener una amistad tan cercana como la que tuvo él con David. Lo cierto es que la actitud de Samuel para con los mandamientos de Dios y sus malas decisiones habían desanimado profundamente al profeta. ¿Por qué Dios le pregunta esto? Porque por dolor Samuel estaba teniendo un problema. Y el problema consistía en perder su tiempo. Porque Samuel lloraba por Saúl, pero Saúl no lloraba por su pecado. Dios le dijo a Samuel: lo he desechado. Estaba hablando en cuanto a Saúl. Y desechar es menear la cabeza, dejar de considerar, tener en poco. Samuel lloraba a Dios y Dios ya tenía la mirada puesta en otro hombre. Iba a ser otro el rey de la nación. Ya Dios había elegido a David y era Samuel justamente quien tendría que ungirlo por rey y acompañarlo. Era necesario entonces que Samuel se enfocara en la persona que hoy Dios estaba levantando. Es muy triste para nosotros pasar una situación así, después de haber invertido en alguien, de mostrar interés, de acompañarle en su vida, de verle crecer, encontrar que se aleja de Dios, porque hay orgullo, autosuficiencia, y que no podemos hacer nada. No se trata de no tener misericordia o de no compadecernos de su condición. Pero la verdad es que por más que le amemos, por más que le busquemos, el cambio tiene que ser desde su corazón hacia afuera, no solo por nuestra influencia. Tenemos que entender y reconocer cuando alguien se ha alejado de Dios, por más dolor que nos cause. Entender que va a pasar un tiempo y rogar a Dios que ese tiempo sea corto, que esa persona reconozca su situación de estar frío en cuanto a las cosas de Dios y que vuelva a Dios. El Señor deja que oremos y es más, debemos orar los unos por los otros. Pero Él no quiere que perdamos tiempo llorando por alguien que está lejos y ni siquiera puede ver su propio pecado. Dios quiere que sigamos avanzando, ocupándonos de aquellos que sí quieren crecer. Quedarse llorando
no me deja ver que hay que continuar invirtiendo en otros. Ese era el problema de Samuel, estaba perdiendo el tiempo. El pecado era el de Saúl, era insolencia e irreverencia. Una insolente e irreverente que por su testarudez estaba cada vez más lejos de Dios. La falta de dependencia de Dios lo haría hacer cosas terribles, como perseguir a David por 10 años sin causa. Porque aún sabiendo que el Señor ya lo había elegido a David, Saúl quería conservar el trono. Muchas veces será difícil aceptar el fracaso de otros. Será motivo de muchas lágrimas para nosotros. Pero necesitamos aprender a estar codo a codo con Dios y nunca dejar de rogar por los rebeldes, pero tampoco dejar de invertir en los que sí quieren crecer. El propósito de Dios con esta pregunta era que aprendiera a invertir en personas fieles. Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que habita conmigo, el que anda en camino de integridad, éste me servirá. Invertir, gastar tiempo en quienes ya tienen un corazón definido y que quieren vivir con temor al Señor, buscando a la vez descansar en el control de Dios y su sabiduría, y siempre buscar perdonar a quien se arrepienta si hizo las cosas mal. Pero tengo que enfocar mis ojos en aquellos que hoy quieren servir al Señor, que hoy tienen la oportunidad de ser útiles y grandes personas delante de Él. Donde hay un corazón deseoso de aprender, dispuesto a obedecer a Cristo y servir, ahí nosotros debemos invertir y sembrar y acompañar y animar. Jamás sabemos lo que Dios hará con una persona que está dispuesta en sus manos, pero podremos mirar atrás y gozarnos de haber tenido una pequeña parte en su vida. Si alguien te está causando dolor porque está lejos, querida hermana, ora por él. Seguí comunicándote. Pero abrí bien tus ojos porque tal vez Dios quiere que te enfoques en alguien que está muy cerca a Él, que quiere aprender, que quiere seguir creciendo y que tú puedes ser la persona que gaste tiempo y le ayude en ese crecimiento espiritual. Esta pregunta nos desafía a seguir buscando personas que amen a Dios y quieran hacer las cosas como Él espera. Ojalá podamos tener esa mirada como la del Señor, de buscar personas con un corazón correcto para ser usados para su gloria.